Bienvenidos a este nuevo estudio de lo que sería la Gran Tribulación, los 7 sellos y los 4 jinetes, basado en el libro de Apocalipsis. Para entender un poco el contexto, vamos a leer Mateo 24, del 3 hasta el verso 28. Dice: Y estando él sentado, hablando de Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señales habrá de tu venida y del fin de este siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bien, ese es un poco el contexto de lo que va a suceder previo a la gran tribulación. Bien, ¿qué es la gran tribulación? La gran tribulación es un periodo de tiempo. En realidad comprenden 7 años, pero más específicamente serían 3 años y medio de esos 7 años, es decir, la mitad de los 7 años. Una gran tribulación se aproxima a la tierra, como jamás se vio en su historia. Y Apocalipsis nos detalla de una manera muy minuciosa lo que es la gran tribulación, cuáles son los acontecimientos que van a estar en ella. En Rusia, hace mucho tiempo atrás, un reactor nuclear en la ciudad de Chernóbil explotó. Y el fuego, dice, de ese reactor nuclear contaminó lo que es toda la zona, pero también toda la ciudad. Muchos de los que trabajaban ahí murieron, y muchos de los que intentaron contener el fuego, porque era fuego, humo y cenizas radioactivas, muchos de los que intentaron contener esto murieron, ¿no? Pero al final lograron apaciguar todo esto. Pero ahora la ciudad de Chernóbil estará contaminada por la radiación por lo menos 20.000 años antes de ser habitada nuevamente. Durante el proceso de fabricación de plutonio para bombas nucleares, se vertieron al océano 160.000 millones o 165.000 millones de litros radioactivos contaminantes en el agua. En 2002 exploraron las zonas y los brasiles estaban destrozados por el tiempo y por la corrosión. Estos son los brasiles que están contaminando nuestros océanos.
Los peces que navegan ahí están contaminados por lo que es la radiación. Muchas de las bombas atómicas, las bombas nucleares o las bombas de hidrógeno se prueban en los desiertos, pero también se prueban en el mar. Entonces imagínense los destrozos que esto causa para la humanidad. Entonces, si analizamos un poco nuestro contexto actual, el hombre está destrozando lo que es el mundo. El hombre está destrozando el planeta que Dios ha creado en un principio y nos ha puesto a nosotros como administradores. Pero al parecer nosotros hemos entendido mal lo que Dios nos dijo y entendemos que nosotros debemos ser destructores de este planeta. Lo triste es que si nosotros acabamos con este mundo, no tendremos otro mundo a donde ir. Se está haciendo una exploración a Marte por la compañía de Elon Musk, pero esto va a tardar muchos años y no todos van a estar en la posibilidad de poder escaparse o algo así a Marte. Y Marte tampoco es que sea un paraíso, ¿no? Entonces solamente tenemos este planeta y nosotros lo estamos destrozando. Se prevé que para el 2018 se diagnostiquen 1.700.000 nuevos casos de cáncer solamente en Estados Unidos. ¿Y esto por qué ocurre? Se ha demostrado que el cáncer son células malignas que empiezan a crecer y a multiplicarse en nuestro organismo, pero se ha demostrado también que muchas compañías con los productos que estas compañías sacan son las que producen este tipo de cáncer. Por ejemplo, una de ellas era Monsanto, ¿no? Que lo que hace es tener estas semillas que son modificadas genéticamente, las cuales no son saludables para el ser humano. Otra compañía era la compañía Johnson, que ha fabricado muchos productos para niños y para bebés que venían con elementos que producían cáncer. Entonces, en el mundo somos nosotros mismos que nos estamos destruyendo a toda la humanidad. Entonces debemos tomar conciencia de esto, pero según la Biblia, el pronóstico para el futuro no es saludable para la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre va a terminar destrozando todo lo que es este planeta. Aún la Biblia dice que la creación clama, dice, con dolores de parto, la redención, es decir, clama la venida del Señor Jesús porque realmente estamos destrozando y acabando con todo. La tribulación es la ira de Dios frente a un mundo corrompido por el pecado. Ahora muchos dicen, pero ¿por qué si Dios es un Dios de amor nos va a castigar con esta tribulación de 7 años, 3 años y medio? ¿Por qué Dios, si es un Dios de amor que ama a sus hijos, va a castigar tan fuertemente a lo que es el mundo? Esto lo podemos entender si nosotros leemos Apocalipsis. Aún los hombres, después de sufrir las plagas, después de sufrir la oscuridad del sol, después de sufrir un montón de daños en su propio cuerpo y en el mundo, aún la gente dice que no se va a arrepentir de sus pecados. Entonces, con esto nosotros entendemos hasta dónde llega el pecado y hasta dónde llega la maldad del hombre, que ellos no van a reconocer su pecado, incluso van a preferir morir. Entonces, tristemente, este mundo no se puede cambiar. Pero nuestro trabajo como hijos de Dios está en predicar el Evangelio, no predicar a toda criatura, pero muchas personas lo van a rechazar. Ahora el mundo en esta actualidad se amenaza con lo que es una guerra nuclear, ¿no? Se amenazan con destruir tal y tal país. Si nosotros o todos los países se pusieran a botar lo que son las bombas, destruiríamos por completo nuestro hogar. Ahora, ¿cuánto tiempo durará la gran tribulación? Recordemos que la última semana de Daniel tiene un periodo de 7 años. Eso está en Daniel 7:25. Y hablarán palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantarán, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 12:6 dice, la mujer huyó entonces al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la alimentaran durante 1260 días, que serían 3.5 años. Entonces, según la Biblia, el libro de Daniel y Apocalipsis, la gran tribulación va a durar 3 años y medio. Y la última semana de Daniel va a durar 7 años.
Ahora, nosotros ya sabemos que la gran tribulación va a ser un periodo de 3 años y medio donde el Señor va a castigar al hombre, pero también este mundo va a ser afectado por ese castigo. Y más adelante vamos a ver cuál es el castigo que va a llegar al mundo y a los hombres. Pero ¿quiénes estarán en la gran tribulación? Los que no suban en el rapto de la iglesia. Esa sería la respuesta corta. En la gran tribulación van a estar las personas que no han aceptado a Jesús en su corazón. Por eso es que la iglesia predica ahora que se arrepientan de sus pecados y entreguen su vida a Cristo. Pero muchos hacen oídos sordos de todo esto. Entonces, los que van a estar en la tribulación son las personas que han negado a Jesús o las personas que creían engañar a Dios, que venían a la iglesia, decían soy cristiano, pero vivían un pie en la iglesia y un pie en el mundo, por así decirlo. O decían soy cristiano, pero sus frutos no demostraban eso. Entonces, todas esas personas van a ser parte de lo que es la gran tribulación. En Mateo 7 del 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿O en tu nombre echamos fuera demonios? ¿O en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quedémonos con las palabras, no todo el que me dice Señor, Señor, no importa cuánto hablemos o cuán bonito hablemos. Lo que diferencia a un verdadero cristiano no solamente es el hablar, sino el hacer la voluntad del Padre, el hacer la voluntad de Dios, o sea, el cumplir lo que dice la palabra del Señor. Entonces, no tratemos de engañar a Dios, que Dios no puede ser burlado. Si decimos creer en Él, entonces mostremos frutos que son dignos de arrepentimiento. Ahora, si nosotros leemos Apocalipsis, en el verso 5 empieza lo que sería la gran tribulación. Dice Juan, escribiendo en Apocalipsis, vi un rollo escrito por dentro y por fuera con 7 sellos. El número 7 se repite mucho en la Biblia. Por eso se dice que el número 7 es el número perfecto, es el número de Dios. En Apocalipsis 5:3 nos habla, dice, y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces Juan ve esta visión de un rollo con 7 sellos, y nadie podía abrir los sellos. Y el apóstol Juan se pone a llorar, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay alguien que sea digno durante toda la historia de abrir este libro o este rollo. El rollo, ¿qué significa? El rollo significa el testamento o el título de propiedad que está sellado porque solo el propietario podía abrir lo que son estos títulos de propiedad. Y este título o este rollo tiene 7 sellos porque es el número perfecto, según la Biblia. Según la Biblia podemos ver repetido este número en muchos pasajes, por ejemplo, en los 7 días de la creación. También los israelitas dieron 7 vueltas a Jericó para derribar las murallas. También nos dice que nosotros debemos perdonar 70 veces 7. Habla la Biblia y dice que hay en Apocalipsis, por ejemplo, 7 diáconos. También habla de 7 iglesias, 7 candelabros, los 7 espíritus de Dios, las 7 trompetas, las 7 copas de ira, etc. Entonces, este número es un número, por así decirlo, preferido o favorito de Dios porque siempre lo usa a lo largo de la historia desde la creación. Entonces, el rollo significa el título de propiedad, es decir, el título de propiedad de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra le pertenece a Dios, ¿no? El diablo es cierto que tiene parte de control de la tierra, pero esto le ha sido dado. El mismo diablo reconoce cuando le está tentando a Jesús, dice, yo te daré todo esto si tú me adoras y te postras y me sirves, porque a mí me ha sido entregado. Entonces, en realidad, todo le pertenece a nuestro Señor y aún la tierra. Entonces, este rollo posiblemente sea el título de propiedad de la tierra, y el que va a reclamar el título de propiedad de la tierra va a ser nuestro Señor Jesucristo.
En Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, hablando al apóstol Juan. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Nuestro Señor Jesús. ¿Quién es la raíz de David? Nuestro Señor Jesús. Él es el único que tiene poder y la propiedad de la tierra y puede abrir los sellos. Ahora, ¿por qué abrir los sellos? Porque en el tiempo de Jesús, por así decirlo, o en el tiempo donde vivían los apóstoles, solamente el propietario de un documento podía abrir lo que es un sello. Ahora, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Jesús, recordemos que nació en Belén, que pertenecía a Judá. En Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser el gobernante de Israel. Se cumple la palabra de Dios. Jesús es el león y el cordero. Eso está en Oseas 11:10. En pos del Señor caminarán. Él rugirá como un león, ciertamente él rugirá, y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. Y en Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces el Señor Jesús es el león y el Señor Jesús es el cordero, el único que tiene derecho y se ha ganado, por así decirlo, aunque todo le pertenece a él, la propiedad de abrir los 7 sellos. Ahora, cuando el Señor Jesús se dispone a abrir los sellos, van a ocurrir distintos eventos que van a pasar en la tierra. Entonces, cuando el Señor Jesús abre el primer sello, dice, sale el caballo blanco. Y esto está en Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este caballo blanco que sale? ¿Y quién es el personaje que monta este caballo blanco? Si nosotros estudiamos un poco mejor la Biblia, entendemos que este personaje es el anticristo, del que hablamos en algún video que tenemos en el canal. El anticristo entonces sale venciendo y para vencer. Y sale con un arco porque él va a pregonar, sale con un arco porque también va a hacer guerra contra los santos, pero también sale como en un caballo blanco y vestido de blanco porque él va a llegar al poder por medio de la paz. Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Entonces, cuando el Señor Jesús abre el primer sello, es cuando sale el anticristo y se presenta a la tierra y va a dominar totalmente la tierra. También la Biblia menciona y dice, se rompe el segundo sello. Entonces el Señor Jesús rompe este segundo sello y sale al mundo el caballo bermejo. En Apocalipsis 6:3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esta foto que estamos mostrando actualmente pertenece a lo que es la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de personas o millones de personas eran enterradas en fosas comunes, donde apilaban los cuerpos, ¿no? Esto parece, no sé, pescados o un montón, pero no parecen humanos. Entonces, cuando el segundo sello se rompa, la paz de la tierra se va a quitar y las personas van a empezar a matarse. Entonces, imagínense cómo va a ser eso. Millones de personas o miles de personas. Las personas que salgan a la calle van a ser muertos, ¿no? Ahora tenemos un cierto tipo de control por la policía, o tenemos un cierto tipo de miedo por las autoridades, etc. Y también porque el Espíritu Santo está conteniendo lo que es la maldad de este mundo.
Pero cuando el segundo sello se abra, lo que va a pasar es que se va a quitar la paz y los hombres se van a matar unos a otros. Ese entonces es el segundo sello. Ahora pasemos a lo que es el tercer sello. Se rompe el tercer sello. Sale al mundo el caballo negro. En Apocalipsis 6, 5 al 6 nos dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, el caballo bermejo es el caballo del hambre. Esto representa que cuando el Señor Jesús abra el tercer sello, va a haber una gran hambruna en toda la tierra. Es cierto que hoy muchos países sufren hambre, más que todo los que están en África, ¿verdad? Porque ahí es un lugar árido y no hay o no siembran quizás mucho alimento, pero las personas tienen mucha necesidad. Y no solamente ahí, sino en varias partes del mundo y aún en los países, entre comillas, más civilizados, las personas sufren de hambre. Pero en la gran tribulación, el hambre no se va a comparar a lo que está en África o en otros países que están pasando necesidad. El hambre va a ser tal que las personas realmente van a trabajar por migajas. El hambre va a ser tal que las personas ya no van a robar dinero, sino van a robar comida. Y es más, no va a producir nada, porque más adelante vamos a ver que no va a haber agua. Entonces, el mundo está entrando a lo que es una crisis energética, una crisis del agua y una crisis de alimento. Los científicos ya saben que va a pasar todas estas cosas. Hay un búnker especial donde guardan un montón de semillas, de plantas, de flores, de verduras, de frutas, etc. Entonces, este búnker especial, ellos guardan estas semillas ahí porque saben que viene una destrucción, ya sea por una guerra o ya sea por un castigo divino. Saben que viene esta destrucción, entonces por eso guardan estas semillas ahí para que los sobrevivientes puedan volver a plantar las semillas. Muchas empresas como Monsanto están preparando semillas que no producen otras semillas o producen otras semillas que son estériles. Es decir, tú siembras algo, puedes cosechar y puedes volver a sembrar con lo que las semillas que tú has cosechado. Pero lo que hace Monsanto es modificar genéticamente estas semillas y hacerlas que sean estériles. Es decir, si tú plantas estas semillas, nunca van a volver a producir, porque las semillas van a ser propietarias, en este caso, las grandes corporaciones. Más allá de todo esto, el caballo bermejo va a producir un hambre. Entonces las personas van a morir de hambre. Quizás se van a devorar entre ellos, van a devorar animales, van a devorar plantas, etc. Todo por el hambre. También menciona en este pasaje: un denario era el salario de un soldado y obrero por un día. Entonces, con el trabajo de un día, lo que tú vas a poder comprar en ese tiempo van a ser 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, es decir, por el trabajo de un día, ¿no? Y las 2 libras equivalían a la comida también de un día. Entonces la gente se va a morir de hambre. Ahora, el Señor Jesús rompe el cuarto sello. Y cuando el Señor rompe el cuarto sello, dice: sale al mundo el caballo amarillo. Entonces, lo que va a pasar en el mundo va a ser no solamente que las personas van a morir de hambre, no solamente que van a estar gobernadas por el anticristo, sino que en Apocalipsis 6:7 menciona: cuando abrió el cuarto sello y oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces aquí el libro de Apocalipsis es muy claro. Nos dice que la cuarta parte de todo el mundo va a morir por este caballo amarillo. ¿Esto qué significa? Que las personas van a morir, uno,
con espada y otro con hambre, también con alguna enfermedad o una pandemia, y también las fieras de la tierra van a salir y van a empezar a matar a los hombres. La cuarta parte de la tierra se va a extinguir por este caballo amarillo. En la ciudad de Leningrado, durante la Segunda Guerra Mundial, se vieron las historias más perturbadoras. Hubo 600.000 muertos. Llevaban los cadáveres en carretillas. Los brazos de las personas podían verse en las ollas de la gente que las comía con hierbas. Cola de carpintero hervía el papel de las paredes y los cinturones de cuero y los libros. Entonces, en este tiempo o en la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de Leningrado, la gente ha pasado hambre y han empezado a comerse unos a otros. Dice que incluso hervían el papel de las paredes para poder comer papel. Incluso los cinturones de cuero eran comidos y también los libros. Entonces la gente llega a un punto cuando tiene hambre que pierde totalmente lo que es su sentido de civilización humana. Entonces imagínense en esta gran tribulación, esto va a ser 1000 veces peor. Ahora pasemos al quinto sello. Cuando el Señor Jesús rompe el quinto sello, el apóstol Juan escribe y dice: vi las almas de los decapitados. En Apocalipsis 6:9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta completar el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían sido muertos como ellos. Entonces, durante la gran tribulación va a haber muchas personas que van a poner su confianza en el Señor. Va a haber muchas personas que van a aceptar a Cristo como su Salvador, como su Señor. Estas personas van a ser perseguidas, torturadas y muertas. Y esa multitud es la que ve el apóstol Juan y dice: Señor, vénganos, porque les van a matar de una manera horrible en la gran tribulación. Por eso es que estas almas dicen: Señor, ¿hasta cuándo no nos vas a vengar? Y se les dice a estas personas que esperen un poco, porque hay todavía personas en la tierra que están sufriendo, están siendo perseguidas, y tiene que completarse ese número. Entonces, ni las personas que ponen su fe en Jesús lo van a pasar bien en la tierra, y tampoco lo van a pasar bien las personas que no creen en el Señor Jesús. Dice: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre? Estas son algunas de las torturas más crueles que han existido a lo largo de la historia. Ahí vemos, por ejemplo, el toro de metal, donde amarraban a una persona dentro de un toro de metal y debajo le prendían fuego. Otra persona también lo que hacían es ponerlo en una rueda y le golpeaban cada vez que la rueda giraba. O amarraban a las personas de cabeza y empezaban a cortarle o partirle en dos. Estas torturas son las que el anticristo y las personas van a hacer con aquellas personas que han puesto su confianza en Jesús. Entonces, ¿para qué esperar a la gran tribulación para entregar nuestra vida a Cristo? Hoy el Señor Jesús nos llama. No hay nadie que te ame más que nuestro Señor Jesús. Él lo ha dado todo por ti. Él ha entregado hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Entonces, en esta noche es tiempo de entregarle nuestra vida a Cristo. Y llegamos al sexto sello. Se rompe el sexto sello, y esto está en Apocalipsis 6:12. Y el apóstol Juan dice: miré, y cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda roja como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y
todo monte y toda isla se movieron de su lugar. Entonces, no solamente la gente no va a tener agua, va a pasar hambre, se van a matar unos a otros, va a haber una gran pandemia, etc., sino que los astros van a castigar a la tierra. Primero, el sol no va a dar su calor. Eso significa que va a haber un frío inmenso y una oscuridad terrible. Pero no solo eso. La luna no va a alumbrar con su resplandor característico, que es hermoso cuando salimos de noche, sino la luna va a alumbrar de un color rojo. Entonces, imagínense cómo van a ser los días. Como el sol no va a alumbrar y la luna, cuando va a hacer su rotación en la Tierra, va a alumbrar toda roja, dice, como sangre. Va a ser un escenario perturbador. Y si eso no bastara, dice que van a caer estrellas que nosotros lo conocemos como meteoritos en la Tierra. Entonces va a haber una gran destrucción. No va a haber casas de pie, no van a haber ciudades que no estén de pie, las personas van a huir, se van a esconder en cuevas, etc. Y también dice que va a haber un terremoto enorme, ¿no? Y durante ese terremoto las montañas van a cambiar de lugar. Entonces, todo el mapamundi o todas las placas que nosotros conocemos ahora de todos los países y los continentes se van a mover de lugar, ¿no? Todo va a ser diferente. Entonces, este va a ser realmente un periodo de mucha tristeza como nunca el mundo ha pasado anteriormente. La NASA en 2018 sacó una lista de asteroides que podrían caer en la Tierra. Ellos hacen un cálculo, ¿no? Y dicen, le ponen números y nombres a los asteroides y dice que los asteroides van a impactar en la Tierra el año 2880, ¿no? También dicen que el 2023 al 2118, el 2020 al 2073, el 2019 al 2101, del 2021 podría caer al 2116, etc. Son un montón de asteroides que la NASA ya ha pronosticado que podrían caer entre ese periodo de años. En realidad, ¿cuándo van a ser estas cosas? No sabemos, la Biblia no dice. Pero la Biblia nos dice, ustedes estén atentos a las señales. La Biblia nos dice que nosotros debemos prepararnos, porque el día que menos pensamos puede venir nuestro Señor. Bien, continuamos. También se han descubierto que hay unas manchas solares que están apareciendo en el Sol. Los científicos revelaron cómo será el fin del Sol y cuánto le queda de vida. Entonces los científicos más o menos calculan y dicen será dentro de unos 5.000 millones de años, cuando el combustible del astro se quede agotado. ¿Y qué va a pasar ahí? El Sol se va a poner todo negro, porque no va a haber nada que se pueda quemar ahí. Y esto concuerda perfectamente con lo que dice la Biblia, que el Sol se va a poner negro como tela de silicio. Entonces no es algo que la Biblia se invente o no es algo que no pasa en realidad, sino vemos ahora en este año 2024 que sí está ocurriendo todas estas cosas. El tiempo, la NASA, bueno, ellos dicen que va a ser dentro de 5.000 millones de años, pero la Biblia dice que nosotros no sabemos, podría ser pronto. En Apocalipsis 6, 15 al 17 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas. Obviamente porque las ciudades van a estar totalmente destruidas, llenas de cadáveres, llenas de pudredumbre, con personas robando, matando, violando, etc., ¿no? Entonces las personas van a preferir salir de las ciudades y esconderse en cuevas y entre peñas de los montes. Y estas personas, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Las personas van a preferir morir siendo aplastadas que pasar por la gran tribulación. Ahora, ¿cómo estas personas van a ver al Cordero que está sentado en su trono? Recuerden que en pasajes anteriores nosotros leemos que el cielo se va a desgarrar como un pergamino.
Entonces, en ese evento posiblemente las personas puedan ver al Cordero. Pero en vez de pedirle misericordia al Cordero, o en vez de clamar al Cordero, que es Jesús, van a clamar a las montañas, o van a hablar a lo que son las montañas, les van a pedir a las montañas. La gente realmente es tan necia que viendo al Cordero van a hablar y van a clamar a las montañas. Cristo quiere salvarte hoy. Lo que hemos visto hasta ahora es parte de la tribulación. Aún la tribulación continúa y el libro de Apocalipsis nos va detallando todos los eventos que van a ocurrir. Pero queremos terminar con esto. Cristo quiere salvarte hoy. La Biblia dice, el ladrón solo viene, ladrón que sería el diablo, solo viene para robar, para matar y destruir. Sin embargo, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesús quiere darte vida esta noche. Quizá te encuentras abatido, quizás te encuentras con una enfermedad que no tiene cura, quizá te encuentres sin sentido de vida o sin ganas de vivir, quizás estás sumido en algún vicio, quizá todo lo que tú haces no significa nada, quizás has abandonado a tu familia o estás lejos de ella. Sea lo que sea que te esté pasando, el Señor Jesús quiere darte una vida nueva. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? La Biblia dice, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.